En los organismos unicelulares, como somos nosotros, el ser humano, no todas las células que nos componen pueden acceder directamente a los nutrientes. Esos nutrientes que nos llegan a través de la ingestión de alimentos. Estos alimentos están formados por unas complejas mezclas de numerosas sustancias que tienen que ser transformados para poder utilizarlos. En el ser humano, la función de nutrición interviene en 4 aparatos: el digestivo, el respiratorio, el circulatorio y el excretor. En este vídeo vamos a estudiar el aparato digestivo. ¿Qué función va a tener el aparato digestivo? Pues introducir esos alimentos en el organismo, prepararlos y transformarlos para que puedan ser repartidos a todas y cada una de las células. El aparato digestivo va a estar formado por 2 componentes fundamentalmente: el tubo digestivo y las glándulas accesorias. El tubo digestivo es un tubo que tiene una forma variable, en unas partes se ensancha, en otras partes es más estrecho. Por ejemplo, es muy ancho en el estómago, es muy estrechito en el esófago, por eso tiene forma variable y tiene una longitud de 8 metros. ¿Qué función va a tener el aparato digestivo? Pues la función del aparato digestivo a lo largo de su recorrido va a ser la de introducir el alimento a través de la boca. Ese alimento va a circular a lo largo de este aparato digestivo. Desde la boca va a ir a la faringe, que es un órgano que se comparte también con el aparato respiratorio. De la faringe va a pasar al esófago, del esófago va a pasar al estómago y del estómago va a pasar primero al intestino delgado, que tiene 3 componentes, y después de recorrer el intestino delgado va a pasar al intestino grueso, que también tiene 3 partes. Y una vez que termina el recorrido por el intestino grueso, va a la parte final, que es el recto y el ano. Aquí tenemos un pequeño apéndice en el intestino grueso que recibe ese nombre precisamente, apéndice. Estos serían los componentes del tubo digestivo. Las glándulas accesorias que van a ser, pues son órganos que vierten sus secreciones al tubo digestivo. Por lo tanto, esta flecha indica que las glándulas accesorias vierten al tubo digestivo. Tenemos 3 tipos: las glándulas salivales, que van a producir saliva; el hígado, junto con la vesícula biliar, que en la vesícula es donde se va a acumular las sustancias producidas por el hígado, que van a verter al intestino delgado; y el páncreas, que va a verter también al intestino delgado. En el aparato digestivo tenemos una serie de capas. Está compuesto primero por una capa celular interna que recibe el nombre de mucosa. Esa mucosa interna está protegida por un mucus lubricante, recibe este nombre precisamente, mucus, ¿vale? Que lo veis aquí de color verde. La capa mucosa interna está rodeada de unas capas musculares. Hay una capa longitudinal, tenéis aquí, y luego una capa circular. ¿Por qué se llaman longitudinal y circular? Fijaros en la posición de las fibras. Estas tienen una posición longitudinal y estas se ve que tienen una posición circular. También existe otra capa adicional en el estómago que se llama capa oblicua, porque el estómago tiene una función muy importante dentro del tubo digestivo. ¿Qué van a hacer estas capas musculares? Estas capas musculares van a ejercitar una serie de contracciones que se van a llamar movimientos peristálticos, que hacen que el bolo alimenticio circule hacia abajo, ¿vale? Se contrae esta parte, empuja, luego se contraerá esta, empuja, luego se contraerá esta, empuja, y así va facilitando la circulación del bolo alimenticio desde la boca hasta el extremo final para su eliminación. En la capa mucosa del estómago también se encuentran alojadas una serie de glándulas que, aparte de segregar, esta glándula de aquí, segregar ese mucus protector que antes hemos mencionado, también pueden segregar jugos digestivos, como por ejemplo los que se segregan en el estómago o los que se segregan en el intestino. Ese mucus también va a ayudar a lubricar y a facilitar esos movimientos peristálticos y la circulación del bolo alimenticio hacia abajo. Para explicar la digestión vamos a seguir el recorrido del alimento. La digestión es el proceso mediante el cual pues, los alimentos que ingerimos son transformados en sustancias más sencillas, los nutrientes que van a poder ser utilizados por nuestras células. Comenzamos por la boca. En la boca se forma una estructura que se llama bolo alimenticio. Aunque la digestión propiamente dicha comienza en el estómago, la formación del bolo alimenticio en la boca es fundamental para el proceso que ocurre posteriormente. En la boca se producen 3 procesos para la formación de este bolo alimenticio: la insalivación,
la masticación y la deglución. La insalivación consiste en la producción de saliva. ¿Dónde se va a producir la saliva? Pues en las glándulas salivares, que son la glándula parótida, esta grande de aquí, la glándula sublingual, que está debajo de la lengua, y la glándula submandibular, que está debajo de la mandíbula. ¿Cuándo se produce la saliva? La saliva se produce cuando ingerimos el alimento, cuando el alimento está dentro de la boca. Pero ojo, a veces también se puede producir saliva simplemente con oler o incluso con ver el alimento. La saliva tiene estas enzimas, amilasa, lisocima y mucina. ¿Qué va a hacer la amilasa? Pues la amilasa, como su propio nombre indica, va a romper el almidón, ¿vale? Que es un componente que se encuentra, por ejemplo, en el arroz, en la patata, en la pasta. Entonces rompe el almidón, que es un azúcar complejo, en azúcares más sencillos. La lisocima es una enzima que va a matar las bacterias que nosotros ya hemos podido ingerir a través del alimento. Por lo tanto, la lisocima ya está previniendo de enfermedades como por ejemplo la caries. Y la mucina es una sustancia que es mucosa, que al tener moco va a facilitar el paso de ese bolo alimenticio hacia abajo, porque luego ese bolo alimenticio tiene que seguir su camino hacia la faringe y posteriormente hacia el esófago. La masticación, bueno, pues la masticación es ese proceso que hacemos cuando comemos, en el que las partículas, unas piezas muy duras que tenemos en la boca, que son los dientes, que están formados sobre todo por calcio y por flúor, pues empiezan a triturar ese alimento que hemos ingerido. Los dientes pueden ser de 4 tipos: los incisivos, que sobre todo lo que hacen es cortar, caninos, que desgarran, premolares y molares, que trituran y desmenuzan el alimento. Os he puesto aquí en azul los dientes de una determinada manera. Esa determinada manera recibe el nombre de fórmula dentaria. La fórmula dentaria es el número de dientes, es la fórmula que nos indica el número de dientes en mamíferos y varía de un animal a otro. La nuestra sería esta: 2123, 2123. ¿Qué significan estos números? Significan el número de incisivos que tenemos en el maxilar superior, pero solo en la mitad, ¿vale? En la mitad del maxilar superior tenemos dos incisivos, por lo tanto aquí 2. Y en el mandibular tenemos otros 2, pues 2. Caninos tenemos 1, 1, y en el mandibular tenemos 1, 1. Premolares tenemos 2, 2, y en el inferior 2, 2. Y molares tenemos 3, 3, y en el inferior tenemos otros 3. Al final, si se suma, ¿vale? Se va a ver que los niños pues tienen un número de dientes en la infancia que es de 20, que son producidos antes de los 3 años, se van cayendo normalmente en torno a los 5 y los 6 para dar paso luego a la dentición adulta. Esta sería la dentición de leche, que ya contiene 32 piezas, porque ya tenemos los molares, que es lo que ocurre en los adultos. Terminamos con la deglución. La deglución es el proceso del paso del bolo alimenticio desde la cavidad bucal hasta el esófago. Fijaros que el esófago está aquí y por delante queda la tráquea. Y el punto que tienen en común es la faringe. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que tenemos un problema si el alimento se cuela hacia la tráquea, porque entonces obturaríamos las vías respiratorias y nos asfixiaríamos. Por lo tanto, aquí se va a plegar este órgano de aquí que se llama... Este órgano de aquí, que es la epiglotis, se va a plegar hacia abajo cuando tragamos para taponar la tráquea y que el alimento vaya directo hacia el esófago. Este de aquí sería el paladar duro y esta parte de aquí sería el paladar blando. Veamos el vídeo. Damos de nuevo el proceso de deglución. Primero, la lengua empuja el alimento hacia adentro de la garganta. Luego, la epiglotis, un pequeño pero importante colgajo de tejido, se dobla sobre la laringe en la parte superior de la tráquea. Esto evita que el alimento vaya por el camino equivocado. Finalmente, el esófago se contrae y traslada el alimento hacia el estómago. ¿Vale? Aquí se ha doblado la epiglotis y entonces el alimento va directo al esófago y evitamos que se dirija a la tráquea. Continuando con la digestión. El recorrido que va a seguir el alimento es bajar por el esófago y entrar dentro del estómago. Y luego ya posteriormente irá al intestino delgado, el intestino grueso
y al exterior. Bueno, ¿cómo baja el alimento por el esófago? Pues lo hemos explicado anteriormente, a través de los movimientos peristálticos que van contrayendo, empujando el bolo alimenticio hasta que se abre esta estructura de aquí y entra en el estómago. Esa estructura de aquí se denomina cardias. Una vez que estamos dentro del estómago, que es este órgano con forma de gaita, el estómago va a empezar a segregar jugo gástrico y aparte con el movimiento de sus 3 capas musculares, acordaros que tenía 3, va a facilitar que ese alimento se vaya mezclando con el jugo gástrico y facilitando su digestión. Bien, el jugo gástrico que se segrega en el estómago tiene 2 componentes fundamentales, la pepsina y el ácido clorhídrico. La pepsina. Bien, la pepsina es una enzima que va a iniciar la digestión de las proteínas, rompiéndolas en sus biomoléculas más elementales, que serían los péptidos, ¿vale? Y el ácido clorhídrico va a tener 2 funciones. Por una parte va a activar a la pepsina, que normalmente está inactiva, pero la activa para la transformación de esas proteínas en péptidos, y por otra parte tiene una función de destruir a las bacterias que no hayan podido ser destruidas a través de la saliva en la cavidad bucal. Ese ácido clorhídrico va a generar una gran acidez dentro del estómago, por eso es importante que el estómago tenga una capa de mucus que lo autoprotege de su propia secreción de ácido clorhídrico. Por eso es malo, por ejemplo, estar mucho rato masticando chicle, porque tu estómago va a pensar que va a caer alimento porque está salivando al estómago, va a empezar a segregar ácido clorhídrico y tú no tienes el estómago vacío, con lo cual la capa de mucus te protege, pero si eso se continúa durante mucho tiempo, se puede alterar, se puede destruir esa capa de mucus y luego ya empezaríamos a destruir lo que es el estómago y pueden aparecer erosiones o úlceras. Bueno, cuando ya el alimento lleva un tiempo variable en el estómago, ese tiempo va a variar en función de una serie de condiciones que explicaré posteriormente, el tipo del alimento, metabolismo, etcétera. Y se ha alcanzado una acidez lo suficientemente alta, se va a abrir este esfínter que se llama píloro o esfínter pilórico y el alimento sigue su camino al duodeno. Este alimento ya no se llama bolo alimenticio, este alimento recibe el nombre de quimo. Y pasamos ya a explicar el funcionamiento de las otras 2 glándulas accesorias que nos faltaban, que son el páncreas y el hígado. Bien, el páncreas. El páncreas es esta estructura que tenéis aquí, que aparece de color amarillento, que está situada justo detrás, la veis aquí también, justo detrás del estómago. El páncreas va a tener 2 funciones, la de segregar hormonas, en este caso va a segregar insulina y glucagón, que son unas hormonas que van a controlar los niveles de azúcar en sangre, algo que es muy importante, y a nivel digestivo va a segregar el jugo pancreático. El jugo pancreático va a tener 2 componentes, unas enzimas y el bicarbonato de sodio. Las enzimas van a facilitar la digestión de glúcidos, proteínas y grasas, y el bicarbonato de sodio tiene una función muy importante. La función que tiene el bicarbonato de sodio es la de neutralizar la acidez del quimo. Recordamos que el quimo que se había producido en el estómago y va a ser vertido, se vierte de hecho al duodeno, va con una acidez alta. Si no neutralizamos esa acidez, puede hacer daño en las paredes del duodeno. Por lo tanto, el bicarbonato de sodio y las enzimas del jugo pancreático, ¿a dónde van a ser vertidas por parte del páncreas? Tienen que ser vertidas al duodeno y lo hacen a través de este punto que se denomina ampolla de Vater. A la ampolla de Vater también va a verter el hígado, que el hígado en este caso no produce hormonas, sino que produce otra sustancia denominada bilis. El hígado es esta estructura grande de color violáceo porque tiene un alto contenido en sangre. Lo vemos aquí también, que se encuentra en este caso por delante del estómago, que tiene una importante función de detoxificación de sustancias a través de la sangre que le llega, y su función digestiva es la de producir bilis. Bueno, la bilis hemos dicho que no son enzimas, sino que son unas estructuras llamadas sales biliares. Las sales biliares van a ser vertidas al duodeno a través de la ampolla de Vater, pero no son vertidas de forma continua, son vertidas solo cuando el alimento llega al duodeno. Entonces, el hígado las produce y se van almacenando las sales biliares en esta estructura verde que es la vesícula biliar. No las produce de forma continua. Cuando las produce se almacenan aquí y ya la vesícula biliar
es la que se encarga de mandarlas al duodeno a través de la ampolla de Vater. Cuando se acumulan las sales biliares, al final aparece una enfermedad que se llaman cálculos biliares, que la veremos posteriormente. Por lo tanto, y esas sales biliares, bueno, la función que tienen es fundamentalmente la de facilitar la digestión de las grasas. ¿Por qué? Porque van a emulsionar, van a transformar gotitas más grandes de grasa en gotitas muchísimo más pequeñas, con lo cual aumenta la superficie de exposición y se facilita mucho el proceso digestivo de las mismas. Por lo tanto, van a la vesícula biliar y al intestino delgado, al duodeno. Y el jugo pancreático del páncreas también va vertido al duodeno. Una vez que tenemos la bilis y el jugo pancreático producidos respectivamente por el hígado y por el páncreas en el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, el quimo se va a mezclar también, aparte de con esa bilis y ese jugo pancreático, con los jugos intestinales y se va a transformar en otra sustancia que recibe el nombre de quilo. Bueno, estamos en el intestino delgado. El intestino delgado va a dar paso al intestino grueso. Diferencias entre uno y otro, pues el intestino delgado tiene menor diámetro, el intestino grueso tiene mayor diámetro. El intestino delgado tiene mayor longitud, entre 6 y 7 metros. El intestino grueso tiene menor longitud, entre 1 y 1,5 metros. El intestino delgado está lleno de unas estructuras llamadas vellosidades intestinales y el intestino grueso no. El intestino delgado es donde se va a absorber la mayor parte de los alimentos y en el intestino grueso es donde se va a reabsorber agua. Las partes de uno y otro las vamos a ver en el recorrido. Tenemos que el alimento ha bajado por aquí, por el esófago, ha llegado al estómago y del estómago va al duodeno. El duodeno es esta estructura con forma de C que estoy pintando yo ahora mismo, que es la primera parte del intestino delgado. El duodeno da paso a esta estructura superplegada que recibe el nombre de yeyuno. ¿Por qué tenemos tanta longitud de yeyuno? Que además luego tiene muchísima más superficie de absorción, porque es donde se absorbe el alimento. Entonces, cuando tiene esa longitud para que se absorba una gran cantidad de alimento. Y luego tenemos el ilion, que es la última parte que da paso ya al intestino grueso. En el intestino grueso, la primera parte, que es esta de aquí, se denomina ciego, que contiene al apéndice, que es este colgajo que hay aquí. Del ciego, el alimento sube en sentido ascendente por el colon ascendente, luego sigue por el colon transverso, ¿vale? Y luego baja por el colon descendente, hasta llegar al tramo final, que es el recto, y el ano, ya que es donde se expulsa las heces al exterior. Bueno, ¿qué función va a tener el intestino delgado? El intestino delgado va a segregar esos jugos intestinales, pero lo más característico del intestino delgado es su conformación. Aparte de estos plegamientos que hemos visto que existen en el yeyuno, tiene además estos pliegues que se llaman pliegues intestinales. Además de esos pliegues intestinales, en esos pliegues intestinales tiene otras estructuras con forma de dedo, que las veis aquí, que se llaman vellosidades intestinales. Además de esas vellosidades intestinales, en su extremo tiene células con más pliegues que se llaman microvellosidades. En definitiva, una superficie que puede alcanzar los 400 metros cuadrados, porque solo de vellosidades intestinales tenemos 3.000 por centímetro cuadrado, que van a ser capaces de absorber hasta 1 millón de moléculas de glucosa por centímetro cuadrado, que la molécula de glucosa es al final en lo que se va a convertir todos los alimentos, es como la moneda energética que entra en nuestro organismo y va a pasar de la luz del intestino al interior a través de las microvellosidades, al interior de esas vellosidades que están recorridas por los capilares sanguíneos, arteriales y venosos y también por unos capilares linfáticos. Lo vemos aquí más grande. Tenemos capilar arterial, capilar venoso y capilar linfático. ¿Por qué tenemos esos tres tipos de capilares dentro de lo que es el intestino delgado? Bien, porque la absorción de alimentos se va a llevar a cabo de la siguiente manera. En los capilares sanguíneos vamos a absorber la mayor parte de los nutrientes que se han ido preparando a lo largo de todo el recorrido por el tubo digestivo, agua, aunque solo en una pequeña cantidad, con sus sales minerales disueltas también en una pequeña cantidad, y vitaminas. ¿Por qué he dicho aquí la mayor parte de los nutrientes? Porque se absorbe la mayor parte, pero no todos. Hay una parte que son las grasas que se van a absorber en los capilares linfáticos. Se van a transformar en los enterocitos, que son las células del intestino, en unas estructuras llamadas kilomicrones. Esos kilomicrones van al interior del vaso linfático y el vaso linfático luego
los dirige de vuelta al retorno veroso, al aparato circulatorio. Es decir, digamos que los capilares linfáticos son unos ayudantes del sistema digestivo en este proceso. Aquí tenemos los capilares linfáticos en verde, por ejemplo, las células en amarillo y los capilares sanguíneos arteriales y venosos en rojo y en azul. La mayoría de los nutrientes entrarán a los capilares sanguíneos, pero las grasas entran a los capilares linfáticos. En el intestino grueso lo que va a suceder es la reabsorción de la mayor parte de agua junto con las sales minerales, y también se absorben vitaminas. Por lo tanto, en el intestino grueso es donde se van a conformar las heces. Si hay un exceso, por ejemplo, de reabsorción de agua, esas heces van a ser muy secas, muy duras, y se favorecerá el estreñimiento. Si no se reabsorbe agua, será líquida y se favorecerá la enfermedad de la diarrea. El intestino grueso, la parte fundamental es el colon, que ya dijimos que era colon ascendente, transverso y descendente. En ese colon se van a realizar también otras dos funciones fundamentales: formación de la vitamina B12 y de la vitamina K, y alojamiento de las bacterias simbióticas con nosotros, que nos facilitan el proceso digestivo, y ellas se alimentan del alimento que tenemos en nuestro intestino, pero que son fundamentales para tener una buena salud. Y ya para terminar, tenemos aquí una especie de cuadro resumen de todo el proceso digestivo. El alimento sigue este recorrido, va por la boca, masticación, salivación, se forma el bolo alimenticio, deglución, esófago, estómago. En el estómago se mezcla con los jugos gástricos y se forma una pasta que se denomina quimo. Esa pasta pasa al intestino delgado, que es donde se realiza la absorción de nutrientes, y donde se mezcla con la bilis que viene del hígado y el jugo pancreático que viene del páncreas, porque han tenido que llegar al intestino delgado, porque es en el intestino delgado donde se encuentran los alimentos y tienen que ayudar a su digestión. Se forma entonces otra estructura que se denomina quilo, que ya pasa al intestino grueso, donde se extrae el agua, ¿vale? Como hemos explicado anteriormente, y ya finalmente se forman las heces, que se expulsan al exterior a través del ano. Y aquí tendríamos las dos partes: tubo digestivo y glándulas digestivas, el conducto por donde pasan los alimentos u órganos que echan sus sustancias al tubo digestivo para facilitar la digestión. Aquí vemos una tabla con los tiempos orientativos de la digestión de los alimentos. En general, los líquidos tienen una digestión de menos de 1 hora. Lo veis aquí: líquidos, zumos, etcétera. Frutas y vegetales, que sería todo esto de aquí, en torno a las 2 horas. Entramos ya con las proteínas, ¿vale? Carne, pollo, pescado, etcétera, que estarían en torno a las 4 horas. Y las grasas, aquí por ejemplo los lácteos, 5 horas. Y ya cuando entramos en lo que son las grasas, embutidos, dulces con mucha grasa, pescado azul, chucherías, etcétera, tenemos un periodo de digestión que puede ir de las 5 a las 9 horas. Obviamente también van a influir una serie de factores, como por ejemplo la cantidad del alimento que se ha ingerido, la preparación del alimento, no es lo mismo que esté crudo, cocinado, hervido, asado, frito, etcétera. El metabolismo de la persona, la edad de la persona, el estado de la microbiota intestinal, que es muy importante, o el estado de salud. Todos estos factores obviamente van a influir también en los tiempos de digestión. Vamos ya con las enfermedades relacionadas con el aparato digestivo. Comenzamos con las enfermedades de la cavidad bucal. La principal que nos encontramos, que es la más conocida, sería la caries. ¿Qué es la caries? Bueno, pues la caries, que sabéis todos que está relacionada con una falta de higiene, cuando quedan restos de alimentos, sobre todo restos de azúcar, en los dientes, que serían estas estructuras pintadas de verde, se favorece el crecimiento bacteriano, porque las bacterias van ahí a comerse esos restos de alimentos. Esa descomposición de las bacterias produce una acidez en los dientes que va a originar la destrucción del esmalte. Por eso vemos aquí que falta un trozo de esmalte, que si es grave puede llegar a afectar a lo que es la dentina del diente, con lo cual ya se produciría la pérdida del mismo. ¿Cómo se ve la caries? Pues como estas manchas oscuras en los dientes. Recordemos que los dientes tienen 3 partes: la corona, que es la parte que se ve, el cuello, donde se estrecha, y la raíz, que es la parte que se introduce en la encía. Y sus capas serían el esmalte, que es el tejido más duro del organismo, seguido de la dentina, que también tiene una dureza intermedia pero es muy duro, y luego ya llegaríamos a la pulpa, que es donde está el riego sanguíneo, que cuando la caries, como hemos comentado, llega a la pulpa, pues podríamos perder el diente. La siguiente enfermedad sería la gingivitis. ¿Qué es la gingivitis? Pues la gingivitis es esto que vemos aquí.
Es una inflamación de las encías con dolor que puede hacer que las encías se pongan de color rojo y sangre. Está relacionada con el acúmulo de placa en las encías, por lo tanto está relacionada con una higiene bucal pues, que no es satisfactoria. Y la otra enfermedad que vamos a ver, la última de la cavidad bucal, sería la piorrea. Bueno, la piorrea es una enfermedad crónica que en este caso produce una inflamación e infección de los ligamentos y los huesos que soportan a los dientes. Lo veis aquí. Está relacionada con bacterias que penetran, o sea, bacterias que se meten debajo de la encía y empiezan a afectar a esos huesos y a esos ligamentos, atacando lo que es la raíz del diente. Entre las enfermedades del estómago me gustaría destacar las siguientes. Gastritis. La gastritis, como termina en itis, pues es una inflamación de la mucosa gástrica que cursa con una irritación. Aquí veis cómo se encuentra inflamada e irritada. Para que notéis la diferencia, os he puesto aquí una endoscopia de un estómago sano, donde se ven los pliegues de la mucosa perfectamente definidos. Aquí están menos definidos por esa irritación y esa inflamación. En el caso de que la gastritis se llegue a complicar, se destruye lo que es la mucosa del estómago y aparecen estas úlceras, que son estas estructuras negras de esta foto, y es lo que se llama una gastritis erosiva. La gastritis cursa con esta sintomatología: acidez, dolor, ardor de estómago, etc. Otra enfermedad que quería mencionar son las úlceras pépticas. Las úlceras pépticas son estas estructuras que aparecen en el duodeno y en el estómago, que si llegan a perforar pueden hacer que se presente sangrado, incluso perforación u otras emergencias más graves. Como hemos dicho, afectan el estómago y el duodeno y son producidas o bien por una infección por el Helicobacter pylori, que es capaz de vivir en este ambiente que es bastante hostil porque la acidez en el estómago y en el duodeno son bastante altas, o bien otros factores desencadenantes son el alcohol, el tabaco, algunos fármacos y el estrés. Y por último mencionar el cáncer de estómago, que es un tumor maligno que, como siempre, es una proliferación excesiva de células anormales que se van destruyendo a las normales y por lo tanto va perdiendo capacidad de funcionamiento el estómago. Entre las alteraciones del hígado, las enfermedades del hígado, vamos a mirar primero esta fotografía en la que se ve cómo es un hígado sano, un hígado con fibrosis, un hígado con cirrosis. La fibrosis es un estado previo a la cirrosis, o un hígado totalmente deteriorado, por ejemplo, por un cáncer. Veamos qué es cada una de ellas. Una cirrosis es una destrucción de células hepáticas. La cirrosis puede estar relacionada con varios factores desencadenantes, pero sobre todo con el alcoholismo. Aquí veis un hígado con cirrosis y este hígado de aquí también sería un hígado con cirrosis. El cáncer es cuando aparece una proliferación de células malignas en una zona del hígado que, como vemos aquí, se va comiendo, va destruyendo a las células sanas y por lo tanto el hígado pierde su capacidad de funcionamiento. Una hepatitis, sin embargo, es una inflamación del hígado. Puede originarse por el virus de la hepatitis, por ejemplo este virus que tenemos aquí, o bien debido a otras causas como por ejemplo el alcohol o algunos fármacos. Y por último, lo que son los cálculos biliares. Los cálculos biliares son piedrecitas, como una especie de partículas sólidas, que también se llaman piedras, que están formadas sobre todo por colesterol y sales minerales que se encuentran en la bilis, ¿vale? Se van acumulando en la vesícula biliar y originan obstrucción de la misma y a veces hay que extirparla, si no se disuelven. Y para terminar, vamos ya con las enfermedades del intestino. Comenzamos con la gastroenteritis. Gastroenteritis es algo que va a afectar tanto al estómago, gastro, como al intestino, enteritis. Y como acaba en itis, pues sabéis que es una inflamación. Esa inflamación va a estar debida por una infección de un agente patógeno. Como hemos dicho, puede ser en el estómago y en el intestino, que afecta a los dos, estómago e intestino. Puede ser debido a una ingestión de aguas contaminadas o de alimentos contaminados. Aquí vemos, por ejemplo, una persona que está ingiriendo aguas contaminadas, que sería uno de los motivos de una enfermedad que produce gastroenteritis, que sería el cólera. Está ingiriendo agua contaminada del suelo, porque normalmente el cólera se da en zonas donde no hay agua potable. Y
ingestión de alimentos contaminados, como algunos de aquí, estaría relacionado con otra enfermedad que cursa con gastroenteritis, que sería las fiebres tifoideas. Síntomas de la gastroenteritis serían los vómitos y la diarrea. Otra enfermedad del intestino sería la diarrea, ¿vale? Que es la evacuación frecuente de heces más líquidas, que está relacionada, es una de las sintomatologías de la gastroenteritis, y lo contrario, que sería el estreñimiento. El estreñimiento puede ser algo puntual o puede cronificarse, que sería algo más grave, que consistiría en que van disminuyendo los movimientos intestinales, esos movimientos peristálticos de los que hemos hablado. Puede haber falta de fuerza abdominal, de los músculos abdominales, disminución de sensibilidad y ausencia de relajación anal, con lo cual no se pueden evacuar frecuentemente esas heces. Causas, pues el estrés, la disminución de fibra en la ingestión de alimentos o algunos fármacos. Esto origina normalmente un aumento de la absorción de agua en el intestino grueso, que es donde se reabsorbe ese agua. Entonces, al quitar el agua de las heces, son unas heces muy secas, muy duras, que es más difícil de evacuar. Cuando el estreñimiento se cronifica, es uno de los predisponentes de la enfermedad más grave del intestino, que sería el cáncer de colon, que ya sabéis que es un crecimiento de células anormales. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se detecta el cáncer de colon, que se detectaría con una colonoscopia, cómo se vería el cáncer de colon. La apendicitis. Bueno, la apendicitis, aquí tenéis un apéndice normal, aquí tenéis un apéndice inflamado. Es una inflamación del apéndice que puede complicarse con infección y con perforación. Si al final esa inflamación produce una perforación del apéndice y sale contenido de las heces a lo que recubre el intestino, a la fase externa que recubre el intestino, pues entonces podríamos tener una peritonitis. Esa fase se llama peritoneo, y una peritonitis es una infección ya mucho más generalizada, que es muy difícil de tratar. La apendicitis simplemente se extirparía el apéndice y se solucionaría el problema. Y para terminar, tenemos la celiaquía. La celiaquía es una enfermedad crónica que origina una inflamación crónica del yeyuno, que era toda esa envuelta de curvas donde se absorbían los alimentos. Está originada por una intolerancia permanente al gluten, que se encuentra sobre todo en el trigo, los cereales, trigo, avena, cebada y centeno. Produce vómitos, diarrea, dolor abdominal y anemia. ¿Y cómo se trata? Pues ya sabéis que estos síntomas solo se revierten en una dieta estricta en la que haya ausencia de esos alimentos. Entonces dice que es una dieta libre de gluten, que ha de mantenerse de por vida, porque a día de hoy no solo tiene un tratamiento sintomático. En la celiaquía vemos aquí cómo serían unas vellosidades normales y, sin embargo, las vellosidades atrofiadas que tienen las personas celíacas. Y hasta aquí sería en conjunto todo lo que corresponde a la explicación del aparato digestivo.